Salar, y el tema de hoy es calculando los rescate del alma y el espíritu. Piensen en el concepto de calcular. La introducción la vamos a hacer con 3 citas de Epicuro, 3 citas de diversas obras de Epicuro. Vamos con la número 1. Nada es suficiente para quien lo suficiente es sencilla en el sentido de que es muy sabia, ¿no? La sabiduría pues suele ser muy... ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de esta frase? Es un tema de actitud. O sea, si por actitud para una persona nunca es suficiente algo, pues nunca va a sentirse complacida o complacido. Siempre va a querer más. Pero no es porque necesite más, sino es por una actitud, ¿se fijan? Es un tema interior, es un tema mental, ni siquiera físico, ni siquiera emocional. Es que nunca se siente de que ya adquirió lo suficiente. Bueno, hay diversas más explicaciones, pero digamos que esa es una que nos permite ver el tema de hoy. La segunda cita es medio párrafo, pero la dividí por frases, por secciones para ir explicando. Comienza diciendo, ciertamente todo placer es un bien. Tomen eso como una sentencia. Todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza. Entonces, cualquier placer, eso es un bien. ¿Sí? Por definición, por estar vinculado a la naturaleza, porque proviene de la naturaleza. ¿No? Eso es así. Ahora fíjense cómo viene ahora la filosofía. Y sin embargo, no todo placer es elegible. ¿No? Fíjense ustedes, aquí ya se marca una diferencia con, por ejemplo, los animales, ¿no? Que pues están dirigidos, están bajo el impulso de elegir. De igual modo, fíjense otra sentencia. Todo dolor es un mal. Todo dolor es un mal. O sea, ¿quién podría no estar de acuerdo con eso? Sin embargo, fíjense ahora esta sutileza filosófica. Siempre ha de evitarse. ¿Qué les parece? Ahora, la explicación es muy sencilla. O sea, tiene que ver con que hay veces, hay circunstancias donde es preferible elegir vivir un dolor o aceptar, en términos más estoicos, vivir un dolor, porque al hacerlo se sabe que después vas a tener más felicidad que si evitas ese dolor. Pensemos en un ejemplo pues muy humano, muy cierto. Terminar una relación de pareja. Sabes que eso va a generar dolor, angustia, pero sabes que después te vas a sentir bien. En cambio, si no tomas esa decisión, pues vas a seguir sintiéndote mal. Bien, espero que el ejemplo haya sido ilustrativo. Conviene, nos dice Epicuro, conviene juzgar, subrayo palabras claves con el tema de hoy, que es calcular los placeres. Otro título sería razonar los placeres. Conviene juzgar todo esto con el cálculo y la consideración de lo útil y lo conveniente. Vamos por palabras. Juzgar, conviene juzgar. Obviamente se refiere a juzgar en su sentido lógico, en su sopesar, ¿no? Las razones de un lado y del otro para emitir un juicio, ¿no? Con base en toda esta argumentación. No se refiere a juzgar en el sentido de criticar, por ejemplo. Entonces conviene juzgar, o sea, como que eres un juez, tú eres
juez de tu propia vida, de tus propias decisiones. Conviene juzgar todo esto con el cálculo, o sea, ya una herramienta súper específica de la razón, entre comillas, ¿no? Y la consideración, o sea, no es simplemente un cálculo frío, sino que tienes que considerar que es útil, obviamente útil para el bienestar tuyo, para tu placer, para tu felicidad, pero no solo del presente, sino también a mediano y largo plazo, hacia el futuro. Y lo conveniente. ¿Conveniente para qué? ¿Solo para una satisfacción corporal o una alegría emocional? ¿O para todo tu ser integrado, como cuerpo, emoción, mente, alma, espíritu? ¿Fijas? Segunda. Hasta ahí termina la segunda cita. Y la tercera. La segunda, ustedes recuerdan que la vimos en la carta a Meneceo, es de la carta a Meneceo. Bueno, la tercera dice, en efecto, la gente es infeliz o por miedo o por apetencia infinita y vana. Sí, en otras palabras, por miedo o temor, por eso es infeliz, porque le tiene miedo, a algo le tiene miedo, desde la muerte para abajo. Si le tienes miedo o temor a algo, ya eres infeliz. O por apetencia infinita y vana. En palabras más comunes, apetencia, o sea, apetitos, o sea, casi que apetito, como pedir, como estar pidiendo, ¿no? Pero bueno, el punto es por querer más y más. Eso te hace infeliz. Primero, porque una que tiene esa actitud de no sentirse contento, feliz con lo que tiene, sino siempre buscar algo más, ¿no? No me refiero a conformista, ¿no? Obviamente en el sentido peyorativo o negativo, sino que siempre por actitud está buscando algo más, pensando que así va a ser feliz, pero nunca lo va a lograr. O sea, por eso se dice esa apetencia es infinita. Y vana, porque es vacío. Bueno, entonces nos aclara Epicuro. Si la gente refrena esos impulsos, está en disposición de conseguir para sí el bendito ratio sí. Pues palabra clave, refrenar, o sea, otra expresión de la razón. La palabra refrenar aquí con Epicuro ya es una mezcla de razón y virtud, ¿no? Ahí ya está la templanza que vimos con los estoicos, la justicia misma que tiene que ver con el juzgar, la fortaleza, la prudencia, o sea, todo eso te ayuda a refrenar. Centrado, basado en esas tres citas, ¿no? Hay muchas más, pero escogí esas tres para los objetivos de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es ir profundizando un poco más, pero la esencia está en estas tres citas. Título, calculando necesidades, deseos y obviamente, sobre todo, placeres. ¿Cómo se hace eso, ese cálculo? Entonces, ¿en qué consiste el cálculo general de los placeres? Y escoger finalmente un placer o evitar un displacer, es decir, un dolor. Entonces, palabras claves, deliberar. ¿Sí? O sea, no es, sobre todo cuando son temas pues álgidos, no se trata de tomar una decisión apresurada, aunque sea racional, ¿no? Sino que tienes que deliberar, o sea, tomarte un tiempo para ver pros y contras, ¿te fijas? O para ver la balanza. Y después, a partir de ese haber visto ambas opciones, o hasta tres opciones, puedas escoger un placer o evitar un dolor. Incluso aunque ello implique la asunción de un mal que en sentido finalista es menor, como este ejemplo que les ponía. O de trabajo, sabes que ese trabajo no te hace feliz, ¿sí? Si renuncias, claro, vas a sufrir un poco,
pero sabes, obviamente si tienes confianza en ti, pues que vas a conseguir otro trabajo, o ya ni siquiera vas a pedir trabajo, sino crear trabajo. Vas a crear tu empresa, o vas a ser emprendedor, etc. Tomar decisiones referentes a escoger o no un placer, hay que tener en cuenta las consecuencias dolorosas, obviamente además de las consecuencias placenteras, de nuestras acciones a corto y largo plazo. Y ahí es clave la virtud de la prudencia. Si les adelanto, esto lo vamos a ver en 2 o 3 sesiones más, el tema de la prudencia. La etimología de la palabra prudencia es hermosa. Bueno, la etimología latina, me refiero. Bueno, la griega también, pero en la latina tiene que ver con providencia. Prover. ¿Sí? Entonces, en español, o una traducción, una de las traducciones sería, es la capacidad de ver por anticipado. O sea, que puedas, en tu mente haces el cálculo, el raciocinio de, si hago esto, ¿qué pasará en el futuro? Si digo esto a esta persona, ¿qué reacción habrá? Si hago tal cosa, ¿qué reacción habrá? Esa es una de las definiciones prácticas, pragmáticas inclusive, de la prudencia. O sea, prudencia no es quedarse callado. Esa es una de las expresiones de la prudencia, el callar. Mejor no decir nada. Eso es prudencia. Pero prudencia, bueno, ya lo veremos más profundamente. Solo les adelanto esto. Tienes que calcular las consecuencias dolorosas de los placeres que vas a elegir, a escoger. Y para eso te ayuda, además de la razón, o en la línea de la razón, la prudencia. Veamos ahora tipos. O sea, ¿a qué tipo de placeres nos referimos cuando vamos a hacer ese cálculo? Obviamente, no se persigue el placer desenfrenado y frenético. O sea, no se trata de eso, sino el placer que surge de ¿qué? Primero, de la eliminación del dolor. O sea, todo placer que permite eliminar el dolor, bienvenido, según Epicuro. Segundo, el placer que surge de la serenidad de ánimo. Serenidad de ánimo. O sea, no es un placer que te ponga a gritar de alegría. Ese tampoco es muy bueno, nos dice Epicuro. Que de hecho tiene sentido, porque eso te agita el corazón. Si todo el tiempo, o no sé, durante horas estás riéndote de alegría, te puede dar bueno, algo puede suceder a nivel de tu tensión arterial, inclusive el corazón se puede afectar. De ánimo no es solo no estar triste, es también no estar súper efusivo todo el tiempo, eso tampoco está. Bien. Estoy admitiendo a un par de compañeros que no había visto, discúlpenme. Espero que ya hayan podido entrar. Bienvenidos a quienes acaban de unirse. Y continuamos. Entonces, serenidad de ánimo. Y tercero, la dicha suave. Tiene que ver con placer filosófico. Esa lectura que está al final de la tesis doctoral que les compartí, bueno, tiene que ver sobre todo con eso, una dicha suave, pero no en el sentido como de neutral, sino suave en el sentido elevado del término. O sea, más bien suave en el sentido de que es elevado, a eso se refiere como sutil, porque es como hacer contacto por allá con otro nivel, ¿no? Que se sale de lo que se ve con los sentidos, de lo que se percibe con los sentidos. En específico, se trataría, y se trata de hecho, de un placer o de un hedonismo, pero aclarando que no es el hedonismo de los cirenaicos, que era más también de lo corporal. O sea, hay una diferencia muy grande entre Epicuro, el placer o el hedonismo corporal, un poco más desenfrenado.
Se trata de un placer o de un hedonismo, una de las palabras clave, domesticado. ¿Qué significa domesticado? O sea, yo creo que es fácil la explicación. Más bien, veámoslo desde el punto de vista culturizado, en el sentido general y en el sentido profundo del término. A propósito de las flores. O sea, una flor silvestre o salvaje, pues es la que crece, ¿no?, en el cuidado de un ser humano. Y sí, puede ser muy hermosa, pero a la vez pueden haber por allí telarañas o otras plantas que la van atrapando, etc. En cambio, la planta que es cultivada en tu jardín, hay una relación allí con la expresión cultura, tiene que ver con cultivar. Entonces tú la estás cuidando, te fijas, sabes qué tierra debe tener, qué cantidad de agua, qué tanta exposición solar, cada cuánto podarla, limpiarle la maleza. Ese sería un ejemplo un poco más profundo, ¿no? Para ir más allá de lo doméstico. Les pongo este ejemplo de las flores que crecen libremente, pero pues pueden tener dificultades, mientras que, bueno, dificultades y terminan no siendo tan hermosas. En cambio, una flor sembrada, cultivada, pues tiene un toque especial. ¿Se fijan? Hay un toque humano allí. Entonces, nos quedamos con lo domesticado y lo cultural, en el sentido de cultivar. Se trata también de un placer, en segundo lugar, razonado. Eso ya lo he mencionado varias veces. Entonces, pone los pros y los contras de elegir un placer. Y nomás fíjense que es decir, elegir un placer ya es un tremendo avance, porque para otros ni tienes que elegir, si tienes ganas de algo, hazlo. En cambio, Epicuro dice, espérate, razona. Eso ya es un tremendo freno positivo, eso ya es un tremenda marca humana. ¿Te fijas? Es decir, espérate, sí será razonable eso, sí será. Lo razonado tiene que ver con eso, de que estás sopesando las razones, estás poniendo las razones en pro y en contra en una balanza para poder elegir, para tomar una decisión. Pero además de razonado, es razonable. O sea, ya que has escogido ese placer, te das cuenta, claro, es que es razonable que yo haga esto, que yo satisfaga este deseo. Y además, es un placer logrado con virtudes. Virtudes como mencionábamos, la prudencia, la mesura, la sensatez. Como la palabra domesticado o cultivo en relación con cultura, pues va tomando más fuerza. O sea, no es un placer de tengo ganas y a satisfacer. No, o sea, es fino, ¿se fijan? Y por lo tanto, pues es más humano. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pues el placer del animalito, pues es un placer físico y emocional. Si es un mamífero, por ejemplo, un perrito, pues eso es un placer físico y emocional. Pero el ser humano tiene, además de lo físico y lo emocional, tiene razón. Me refiero a una razón más elevada que la de los animales. O sea, los animales también piensan, obviamente, pero no de la forma completa. Y el ser humano, además de la razón, tiene capacidad de reflexión, ¿no? Sobre todo en el neocórtex, que no lo tiene ningún otro animal, ¿se fijan? Entonces, a eso nos invitaba Epicuro desde hace miles de años. Y además, pues tenemos la parte espiritual o trascendente o de conciencia. Entonces, a eso se refiere con más humano, en el sentido de que es más complejo, más rico. No solo es cuerpo y emoción, sino es cuerpo, emoción, mente, espíritu, alma, o sea, súmale todo lo que tiene que ver, y eso enriquece el placer. Y todo esto busca Epicuro que vaya hacia la eudaimonía, una palabra griega que saben ya ustedes
que se puede traducir por felicidad. También se traduce por plenitud. Bueno, hay diversas traducciones, pero la más común es felicidad. La felicidad debe ser, según Epicuro, por una senda, por un sendero, podríamos decir, ascético y calculado. Pero ascético no en el sentido radical, ¿no? De irse a una montaña y comer solo agua o aislarse, ¿no? No es en ese sentido radical, sino en un sentido de sencillez. No está diciendo ayuno, ¿no? O sea, vístete con lo que necesitas, no te está diciendo anda desnudo o desnuda. ¿Te fijas? O sea, es un ascetismo práctico, en otras palabras, no desperdicies cosas. O sea, a ese ascetismo se refiere Epicuro. Para sus amigos, y un jardín, ¿no? para sus amigos y para filosofar. Se fijan, no andaba en la calle mendigando. No era ese tipo de ascetismo. Una senda ascética y calculada. O sea, esto es una actitud. Así como existe esa actitud de siempre querer más, ¿no? En el sentido de avaricia, de sentirse, bueno, en el fondo algunos explicarían, pues hay un vacío adentro que se trata de saciar con algo afuera. Así como hay personas que tienen esa actitud de buscar más y más placeres o satisfacer más y más deseos, también se puede tener una actitud de voy a calcular cada deseo que voy a satisfacer, ¿no? Hace calor. ¿Cuál helado? ¿Qué tipo de helado? ¿Qué tipo de componentes? ¿Qué tipo de tamaño? ¿Te fijas? No es simplemente tengo calor, quiero un helado, me compro el más grande. No, es, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Porque por principio de cuentas, si tengo sed, con agua me basta. El helado va a ser algo más, como algo extra, ¿te fijas? Entonces es como tener una aplicación a propósito de tanta tecnología que tenemos. La aplicación del cálculo, ¿no? O de la razón ante cualquier deseo que tenga. Según Epicuro, eso te va a hacer más feliz. Ahora, vamos a profundizar un poquito, ¿no? Pues vuelvan a tomar aire, profundo, despacio, tomar agua también, si tienen al lado. Este tema es... Permítanme que me están levantando la mano. A ver, escríbanme qué pasará. Quienes levantaron la mano, ¿hay alguna falla o algo? Adelante, Lina. Lina, ¿levantaste la mano? Hola, buenas noches a todos. Adelante, Sí, Lina. buenas noches a todos. Es que en el tema de calculando los placeres y por lo que tuve la oportunidad más o menos de revisar, me lleva a pensar justo en esta idea de que cuando se calcula un placer no se satisface de inmediato una necesidad eufórica o de manera, no sé cómo explicarlo, pero no tiende a eliminarla, a terminar con ella, sino más bien diría yo, a tratar de lidiar con ella para que ese placer no sea un placer vacío solamente de ese momento. No sé si me explico. Sí, así Entonces, entonces me preguntaba con esta cuestión de la autorregulación de las emociones, ¿no? Me ha sucedido, y bueno, no sé si algunos más de ustedes, que en algunas ocasiones no puedes controlarlo. No puedes controlar, por ejemplo, la emoción. Se desborda la emoción y tiendes tal vez a satisfacer de inmediato la necesidad que tienes. Decir, ya sé lo que necesito, lo voy a tomar, lo voy a hacer, o me lo voy a poner, o lo voy a llevar, o lo que sea. Pero llega otro momento, o sea, ese es un momento así como que cúspide,
y llega otro momento en el que empieza la calma, ya pasó el momento eufórico, llega la calma y sabes o piensas, y aquí viene la situación de tal vez de, insisto, no sé cómo llamarle, algo pasa, que tú dices, híjole, ¿por qué lo hice así, no? O sea, si tal vez había otras posibilidades, no sé, pero simplemente en ese momento así sucedió. La capacidad reflexiva que tiene el ser humano después del hecho, pues es reflexionarlo. Tú reflexionas y dices, bueno, probablemente no me vuelva a pasar. Solo probablemente, ¿no? Porque entra justamente ese proceso de cómo autorregular esos placeres. Porque lo pongo como ejemplo con, hace rato tenía yo como un poquito de ansiedad y vi unos dulces y dije, me voy a comer uno. Terminé comiéndome 5. Y yo sé que eso no está bien porque a mi organismo no le hace bien comer tantos dulces, ¿no? Evidentemente. Pero me comí 5 y después de ese proceso sentí así como, tal vez no culpabilidad, pero sí una responsabilidad conmigo mismo de decir, a ver, si solamente te podías comer uno y disfrutarlo, sentir el placer de comerte uno, ¿por qué te comiste 5? Es ahí a donde a mí se me hace un poco complicado entender esta filosofía, ¿no? O sea, saber que hay una posibilidad de ser feliz, de disfrutar de ese placer, pero que está de por medio una responsabilidad tuya que a veces puedes cumplir y a veces no, ¿no? Dependiendo de la circunstancia o la situación, no sé. Ese es el comentario o el planteamiento que tengo. Gracias, Lina. Sí, y pues yo pienso que es el planteamiento y comentario de la mayoría, casi la mayoría, por lo menos un poco más de la mitad de la humanidad, así que digamos que es normal, no natural, pero sí es normal sentir eso. Ahora, mira, te propongo esto. Yo pienso que gran parte de la respuesta va a venir de... Si no es así, pues ya al final seguimos conversando. Bueno, Lina, entonces mira, Lina, y para todos, porque aquí ya viene la mayor explicación para atender precisamente tu inquietud y para explicar específicamente, aún más específicamente, cómo se calculan los placeres. Palabra clave, Lina, hay que trascender, ¿ya? Trascender, o sea, ir más hacia arriba. No irse hacia abajo, sino elevarse. Tienes un deseo, busca que ese deseo te eleve, no que te lleve hacia abajo. ¿No? Bueno, veamos la explicación antes de dar ejemplos. Vamos a ver 3 columnas. En la primera columna vamos a ver que hay que trascender lo meramente, o sea, tipos de deseo, o sea, del cuerpo. Uso conceptos que se trabajan en filosofía con este tema kármico, o sea, del cuerpo, de la carne. Hay que trascenderlo. Lo mismo los deseos meramente de orden animal, o de orden instintivo, o de orden burdo, desordenado, hasta feo, grosero, o inclusive lo impulsivo, las ganas de algo, no es el instinto necesariamente, sino un impulso, etc. O sea, hay que trascenderlo. Ahora fíjense, palabra clave, dice trascender, no dice negar, ¿se fijan? No dice trasciéndelo, está ahí, el deseo de la carne, el instinto, está ahí, trasciéndelo. ¿Sí? No te quedes en ese nivel, ni mucho menos vayas para abajo, sino ve para arriba. Entonces, ¿cómo logramos trascender este tipo de placeres de esa primera columna? A través de la razón. Cuando decimos a través de la razón, tiene que ver con, por una parte, pues la lógica, tiene que ver con la capacidad de juzgar, de argumentar, de explicar, pero también relacionadas con la razón
y con otras capacidades o habilidades complementarias o en la línea de la razón. Por ejemplo, matizar. ¿Sí? Eres capaz de matizar. Tú matizas. ¿Qué significa matizar aquí? ¿No? Piensen en teoría de colores o en el arte, en la pintura. Matizar tiene que ver con clarificar. Puede haber una confusión si creemos que es que el placer debe ir aquí. No, mira, es más bien por acá. O sea, tienes que matizar, o sea, sutilizar, clarificar, ver detallitos que no estábamos viendo. Enriquecer. O sea, tú enriqueces el placer, ¿no? Por ejemplo, con lo que espero que hayan podido experimentar con estas sesiones, ampliar nuestra visión de lo que es el placer, ampliar nuestra visión de lo que es la felicidad. De esta forma lo enriquecemos. También las opciones. Regular. Ahí la razón nos ayuda muchísimo. Y obviamente del lado de las virtudes, o sea, regula, o sea, no dejes que se desborde. ¿Por qué? No es por moralismo, ¿okay? Es simplemente porque te va a hacer daño si no lo regulas. Administra, piensen en administración de empresas, teoría de la administración, es generar toda una organización con sus vínculos para lograr pues que ese impulso que está de entrada tenga el mejor tratamiento en su proceso. No simplemente o sea, es como manejar la materia prima, ¿te fijas? A eso me refiero con lo de administrar. Guiar, o sea, ese placer para dónde quieres que te lleve, para arriba o para abajo, ¿te fijas? Entonces, no es algo como de dejarlo a ver para dónde va, ¿no? Sino que Epicuro nos está diciendo, o sea, tú tienes la capacidad con ese impulso, con ese deseo que tienes, o quieres ir más abajo de donde ya estás. Pero nos está diciendo, tú tienes la respuesta. Dosifica. Entonces, el ejemplo del helado, ¿no? O cualquier comida en general es, a ver, ¿qué necesito en realidad? O sea, yo necesito, o sea, tengo clara la explicación que me dieron los expertos que consulté. Si voy a comer, o sea, necesito el 50% de mi comida, el 50% lo normal, ¿no? El caldo, la sopa, las quesadillas, el guisado, etcétera. Esa es la fórmula más sana que existe, ¿te fijas? Entonces me dosifico a partir de ahí. De vez en cuando un postre, de vez en cuando X, de vez en cuando un poco menos de ensalada. Pero tengo claro qué es lo que necesita mi organismo. Y con eso soy feliz. Entonces, si estamos hablando de razón, debes medir, ¿no? A ver si hago esto, si hago aquello, ¿qué es lo mejor para mí? Modula. Modula significa cambiar, ¿no? Para lograr un resultado nuevo. Entonces bueno, he estado haciendo tales y tales actividades o tengo tales hábitos, no me siento muy feliz, pues voy a modular esto, voy a dejar de satisfacer tanto este placer o voy a satisfacerlo más, tal vez eso es lo que falta, ¿se fijas? ¿Se fija? Modular, o sea, cambiar para conseguir un resultado distinto. Y conmesurar, la conmesura, o sea, conmesurar es un término, bueno, se usa en matemática obviamente, en filosofía también, es medir igual, ¿no? Una forma, ¿sí? Y buscar que las cosas encajen con ello. Entonces, ¿con qué debe encajar en el tema del placer? Pues con la felicidad, con el placer tranquilo, o con el no causar un dolor. Entonces, si voy a satisfacer
con esto conmesuro, ¿no? Ah, no va a causar dolor, bienvenido. Si está más grande, va a causar dolor. ¿Fijan? Y me gusta esta palabra conmesurar, porque también incluye, o podemos incluir, mesura. Hacerlo con mesura, mesuradamente. Bien, y la tercera, espero hacer todo este proceso de trascender lo meramente, pues, kármico y burdo, contribuye a tener la vivencia de placeres de este tipo. Primero, cualitativamente más profundos, o sea, los sientes más intensamente, sin que sea dañino. ¿Te fijas? Es como un... ¿Cómo explicarlo? Porque se trasciende eso de decir, ¡ay, qué rico, delicioso! No, o sea, mira, es algo más sutil, es más elevado que eso. Es cualitativamente más profundo. Y a la vez es más estable, ¿te fijas? Y por lo tanto te da más estabilidad en tu vida. Son placeres calmos, o sea, de los que vimos de los placeres como que están permanentes, en equilibrio, o sea, tienen una base, están allí como de respaldo. Son deseos, son placeres autosuficientes y te hacen sentir a ti mismo autosuficiente, o sea, no dependes de los demás. No es necesario que con Epicuro es importantísimo el relaciones con los demás. Claro, igual, si por alguna circunstancia estoy solo o estás sola, pues también puedes ser feliz. Pero autosuficiencia no se refiere a egoísmo, sino a que eres tú mismo, eres suficiente tú mismo para ti mismo. No necesitas de algo externo. O sea, ser capaz de gobernarse a sí mismo. La libertad, bueno, ya expliqué el tema de la libertad, o sea, te genera una felicidad de poder decir, wow, hubiera podido comerme 10 pasteles o 3 pasteles para no exagerar, pero me comí medio. ¡Ah, qué felicidad! No me dejé llevar por el impulso o las ganas de comerme 2 pasteles que podía comerme, sino medio. Soy libre, bravo por mí. ¿Se fijan? Entonces a eso se refiere el tema de la libertad o del sentirnos libres. Ahora, fíjense que otros dicen, ah, soy libre, me comí 3 pasteles. De hecho, habían 3 y me conseguí otro más, me comí 4. Uf, qué libertad, poder comer todo lo que quiero. No, o sea, no eres tú el que está hablando como ser humano integral. El que fue libre de satisfacer el deseo fue el impulso, el instinto, ¿no? o la emoción. Por ejemplo, que a nivel psicológico en el estómago se somatiza la ansiedad, sobre todo la afectiva. Entonces, cuando hay ese vacío afectivo, inconscientemente, no es algo que sea calculado, inconscientemente hay una tendencia generalmente a comer de más. Somatización del sentir sexual, por poner solo un ejemplo. Bien, es un placer que genera descondicionamiento o un placer con descondicionamiento, o sea, no estás condicionado. Como les decía en la sesión anterior, tal comida, tal tipo de té y lo tienes, pues disfrútalo. Y si no lo tienes, no pasa nada. Lo mismo con el sexo. O sea, si lo tienes, si tienes esa posibilidad, pues disfrútalo. Y si no, no pasa nada. Recuerden que hace parte de los placeres naturales, pero no necesarios. Entonces, descondicionamiento. Ahora miren, yo les aclaro, cuando yo digo la palabra sexo, toda esa palabra es un poco, pues, ruda, porque me estoy refiriendo a hacer el amor, o sea, la unión de dos seres, de dos seres humanos. Entonces, cuando digo, se queda corta para mí, o sea, en una relación entre seres humanos,
supone, no se supone, sino más bien, si estamos hablando de matizar, de enriquecer, de usar las virtudes, pues queda más placer, la satisfacción casi que con la primera persona que se pudo, o después de estar en una relación de conocerse, de enamorarse, de sentir amor, ya con ese sentimiento de amor, luego hacer el amor o tener sexo, como se dice popularmente. ¿En cuál de las mundo más ¿cómo llamarlo? Asentado, más elevado? En la primera, donde simplemente se hizo una satisfacción física, o en la segunda, donde un amor, un sentimiento de amor, de impulso, de conectarse, de unirse al ser amado, pues generó esta situación donde se unieron sexualmente estas dos personas. Yo supongo que estamos de acuerdo en que en la segunda opción, ¿se fijan? Y es la misma expresión de sexualidad. Bien, ahí. Profe, Sí, adelante. ¿y se puede tener relaciones sexuales? Yo siempre he tenido esa duda y lo he tratado de platicar con personas que piensan un poquito más allá de las cosas. ¿Se puede tener relaciones sexuales con no teniendo vínculos amorosos? O sea, estar dentro de una relación, tener cierto vínculo con esa persona, pero no necesariamente un acuerdo de unión de pareja. O sea, la respuesta es sí, por supuesto, hace parte de la gradación. O sea, se puede tener, hay quienes tienen sexo con desconocidos, prostitución, por ejemplo, ¿sí? O encuentros casuales, o encuentros, bueno, hay una gran variedad ahora. O está este tema que mencionas ahora, está el tema de los amigobios, amigos con derecho, etcétera. Y en el otro extremo, ¿no? Pues está el tema del amor, relaciones estables, ¿no? Pareja, llámeseles novio o esposos o como se le quiera llamar, pero pues son una pareja estable, ¿te fijas? Entonces la respuesta es sí. ¿Dónde? ¿En cuál de estas opciones de, por ejemplo, tener relaciones sexuales con desconocidos, ¿no? O sea, que los conoces en ese momento y tienes la relación, o con personas que medio conoces, o con amigos o con amigas, y por otro lado, con la persona que amas? Opciones, sientes un placer más elevado, más profundo. ¿Te fijas? Eso es lo que quiero señalar. ¿Sí? Repito, la respuesta es sí, se puede. Y genera placer. Y digamos que hasta está bien. ¿Sí? No es un tema de moralismo, de que eso está mal, no lo hagan. No, es un tema de mostrarles el panorama. ¿Te fijas? Se puede hacer esto, pero se puede hacer esto. Que ames a alguien. ¿Te fijas? Y sexualmente te unas con esa persona porque amas. Va a ser más profundo, más elevado. Eso es lo que quiero es matizar. Bueno, ¿sí te respondí? Sí, claro, muchas Bueno, gracias. eres Oscar, ¿cierto? Sí. Continuamos. Autónomos. O sea, tú mismo eres consciente de la norma que estás cumpliendo, no te la imponen. O sea, sabes que lo que debes hacer, o sea, has interiorizado que lo que tienes que hacer, lo haces porque surge dentro de ti, no porque te lo hayan o te castigan, no, o sea, actúas con una interiorización de la norma, o sea, no hay un temor a algo externo. Y es un placer, son placeres más integrados, como este ejemplo que les daba. O sea, cuando se hace el amor, pues tienes sexo con alguien que apenas conoces, pues se sintió tal vez emocional, ¿no? Qué alegría. Pero si amas, ahí estás en un nivel de sentimiento, no solo de emoción. Y si el amor es súper profundo y elevado, puede ser que también a nivel mental y espiritual haya una unión. Entonces, si se hace el amor o si se tiene sexo, como prefieren la expresión,
con esta segunda opción, pues se supone, ¿no?, que el placer. Pero insisto, no es que si no se hace así esté mal, no es un tema de moralismo, es solo un tema de mostrar gradación. Estoy aplicando esta ampliar, comparar, ¿no? Es simplemente un ejemplo para ver estos conceptos que les presenté. Y esto genera un enseñoramiento de sí, enseñoramiento, ¿no? O sea, señor, señora, o sea, como que eres dueño. Entonces, aquí tiene la palabra Lord, pero acá en México le hacen mucha broma a esa palabra, no sé si se entienda. Enseñoramiento, como un señor, como un jefe, no esa palabra tampoco. Bueno, miren, el origen de esta expresión es la Biblia, cuando Dios le dice a Adán y Eva, a Adán, perdón, te enseñorearás de todos los seres. Serás el Señor, o sea, el responsable de esos seres. ¿Te fijas? Te encargo que cuides a esos seres. Eso significa enseñorar. ¿Sí? Entonces, cuando tú logras, según Epicuro, tener este proceso de trascender lo meramente burdo, kármico, a través de la razón y lograr esos placeres cualitativamente más profundos y elevados, pues te sientes responsable de ti mismo. ¿Te fijas? En otras palabras, a veces cuando se tiene una satisfacción sexual, como el ejemplo que me preguntabas, a veces vienen temas de vacío. O sea, se sintió muy bien en el momento, pero unos minutos después puede dar vergüenza, culpa, arrepentimiento, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, no te De hecho, profe, adelante. digo, nomás por mencionarlo así corto, en Francia a ese sentimiento le denominan la pequeña muerte. Esa sensación de placer, sí, en el acto, pero ya después de haber terminado y te sientes vacío, los franceses lo denominan la pequeña muerte, por el vacío que causa. Sí, ahora eso es a nivel popular, pero en el sentido profundo de petit mort, significa que en el momento del orgasmo, o sea, específicamente en el orgasmo, hay una pérdida de sí. Es como que te mueres, pierdes la conciencia. A eso se refiere en el sentido profundo la petit mort o la pequeña muerte, en que es una posibilidad. ¿Se fijan? O sea, en el sentido filosófico de la expresión, se puede tomar así. O sea, la relación sexual es la oportunidad que tienes para que seas una mejor persona. Si logras esa muerte, ¿te fijas? En el sentido filosófico, ¿ya? Si logras esa muerte, o sea, ese trascender el yo, porque ¿qué es una relación sexual? Pues es esto, es el yin y el yang que se unen y forman el círculo que simboliza todo. Entonces mueres a ser yin, mueres a ser yang y te conviertes en el todo. Eres uno. Volver ahora a ser yang, pero con un impulso nuevo. Repito, cuando esa expresión de la petite mort, la pequeña muerte, se toma filosóficamente. Cuando es simplemente el deseo, pues sí es una muerte en el sentido de sentirse angustiado, de sentirse casi que pues, muerto, pero no en el sentido positivo. Pues fíjense, hoy terminamos hablando de sexo, pero repito, esa palabra de hecho me genera como... Prefiero hablar de hacer el amor, ¿no? Pero igual, pues es un concepto popular, por eso, y cultural, por eso también lo menciono así. Bien, para terminar, para calcular los placeres, Epicuro nos da una fórmula reflexiva. Fíjense ustedes, es muy sencilla. Ante cada deseo es necesario preguntarse dos cosas. Primera, ¿qué sucederá si lo satisfago? Si tengo ganas de comer tal cosa, ¿qué sucederá si satisfago ese deseo?
sucederá si satisfago ese deseo? Tengo ganas de hacer el amor con la persona que amo. ¿Qué sucederá si satisfago eso? Así, con todo deseo. Segunda pregunta, ¿qué sucederá si no lo satisfago? Y ahí empiezas a poner las respuestas del sí y del no. Y después, pues haces el cálculo. Y a veces es simplemente eso, el cálculo. A veces necesitas reflexión, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Es como tener un reflejo, ¿no? O sea, es verlo varias veces, ¿no? Y a veces se requiere más allá aún, y es filosofar sobre esas respuestas que nos dan esas dos preguntas. Entonces, miren, yo cuando... Bueno, en general, a ustedes mismos les digo, oigan, esto no es súper aplicable actualmente, que a un adolescente se le enseñara esto en el sentido explicativo, no impuesto, ¿no? Oye, ¿tienes ganas de tener sexo? Hazte estas dos preguntas. ¿Qué sucederá si lo satisfago? Ay, no conozco esta, o quedar embarazada o embarazado, etcétera. ¿Qué sucederá si no lo satisfago? Ah, pues me quedo con las ganas. Pues, ¿por cuál te decides? ¿Te fijas? Disculpen que hable un poco como tan directo, pero solo para hacer el punto. ¿Te fijas? Estas dos simples preguntas, si todas las interiorizamos desde niño, nos salva de muchas situaciones. Nos genera salud y más aún, pues, felicidad. Bueno, pues con eso vamos terminando. Esta ya es una introducción a otro tema que veremos en 2 o 3 sesiones. El epicureísmo acepta el placer a condición de que sea con una completa ¿qué? Prudencia. Entre otras virtudes como complementarios de la prudencia, como mesura, cordura, sensatez, además de otras virtudes por sí solas, que hablan por sí solas, como la justicia, la temperancia, la moderación, el amor, ¿no? Pues, o sea, la satisfacción del deseo sexual. Si le pones prudencia y amor, pues da otro resultado. Porque si no es con prudencia, pues el placer se convierte en dolor o sufrimiento. Varios especialistas que las virtudes y muy especialmente la prudencia son condición necesaria a la felicidad. A la prudencia se debe la elección y la limitación de las necesidades y la actuación mesurada. Y nuestro tema de hoy de calculando los placeres, pues espero que nos haya permitido comprender esta expresión de otro experto que nos dice, con Epicuro hablamos de placeres de la razón, pero espero que se den cuenta de lo positivo, porque algunos pueden pensar, son placeres racionales, no me interesa. No, espérate, es que si le pones razón a los placeres, sientes más placer. O aún más esta expresión, el placer de la sobria razón. Sobria y sabia. Muy bien. Sugeridas, obviamente sugeridas, no como simplemente sugeridas. Las dos primeras, las de siempre, ejercicio diario todos los días y escritura todos los días o una vez por semana por lo menos. Y la nueva para hoy, calcula tus placeres. Aplica lo de hoy en al menos un placer, desde esta noche o desde mañana, a calcular tus placeres. Bueno, la cuarta, como siempre, libre. Si tienes tiempo o si tienes lo que se requiera, haz tú mismo una actividad más. Y por supuesto, comparte en el grupo fotos o materiales de tus fuentes de felicidad y placer, ¿no? Sobre todo si vienen de algo muy personal. Muy bien, pues ese es el tema de hoy. Tenemos un minuto, no quiero quitarle más tiempo. Si alguien quiere hacer una síntesis, reflexión, comentario, permítanme, veo el chat, que veo 2. Un minuto o minuto y medio.
comentarios, reflexiones. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Los escucho. ¿Quién desea decir su conclusión, comentario, reflexión sobre el tema de hoy, que es calcular los placeres a través de la razón y las virtudes? ¿Alguien? ¿Alguien o alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿sí me escuchan? Alguien, por favor, mencione, diga algo, que ya me estoy poniendo un poco preocupado de si me estarán... Sí, no, sí se escucha, profe. Quedó bueno. muy claro, la verdad estuvo muy bueno el tema. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, entonces, espero que les haya contribuido y, por favor, ojalá puedan calcular, aplicar este tema de hoy, calcular los placeres y de una u otra forma, pues ya vamos en más de la mitad del curso, por eso ahora también les hablo un poco con más confianza, pues que sean ustedes divulgadores por su propia vivencia de estos temas. No necesitan decir, calculen sus placeres, sino que ustedes pueden comer helado y te ven a ti comiendo uno, pues, de un tamaño más. Pues tú vas a decir, estoy filosofando, estoy practicando el epicureísmo, ¿no? Entonces, los invito a que hablen con su ejemplo, para que sean, pues, más que la filosofía, el bienestar del ser humano se propaga. Muy bien. Para la próxima semana, la lectura va a ser muy fácil, porque va a ser subtítulos. Si no, va a ser un video, se va a basar en un video muy bueno. O sea, si lo uso es porque realmente vale la pena. Es un video de 5 minutos y medio sobre 3 errores sobre el placer en la historia de la humanidad y 3 aciertos que desde hace más de 2000 años Epicuro nos mencionó. Ese video se las envío, si no, con el video es suficiente. Las sugerencias, míralo todos los días, por lo menos una vez, para que te familiarices y tengas claros los 3 errores sobre el placer y los 3 aciertos sobre el placer que nos dijo Epicuro. Si no, igual, no es necesario, no es indispensable que veas ese video. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Permítanme verlos, quienes gusten activar su pantalla, porque pues para mí es una felicidad verlos. Muchas gracias, Germán. Me despido. Muchas gracias por todo. Tuve yo problemas técnicos, pero sí alcancé casi toda la clase. Qué Gracias. bueno, un gusto, Ros. Muchas gracias. Ros, que sí, Gracias. Nos vemos, José, buena semana. Gusto, José. Guadalupe. Muchas gracias. Muchas gracias. María Adelina. Francisco. ¿Quién más está por ahí? Nancy. Hoy no te veo, pero te veo el nombre. Dora, Connie, Marina. Hasta mañana, Germán. Connie, que Gracias. estés muy bien. Saludos a Hasta Colombia. luego a todos. Gracias. Bueno. Un gusto. Nos vemos. Un gran abrazo. Que tengan una noche feliz, placentera y así mismo la semana. Disfruten el día. Gracias. Igualmente para todos. Gracias. Buena semana. Gracias, Germán. Hasta luego. Adiós. Linda noche a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye, bye. Adiós. Adiós, Dora. Un gusto verte. Bye, bye.